Antes de que los reyes se sentaran en los tronos, antes de que el pueblo olvidara su nombre, existió un niño, hijo de un héroe, nieto de un rey. Pero todo lo que le quedó fue el silencio y el dolor de no poder caminar jamás. Mefiboset no solo cayó al suelo, cayó en el olvido, del palacio al desierto, del trono al polvo. Pero un día el rey se acordó, y cuando Dios se acuerda, hasta los lisiados vuelven a sentarse a la mesa. Hoy conocerás la historia real del príncipe olvidado que fue restaurado por la fidelidad de un pacto. Mira hasta el final y prepárate. Esta historia conmoverá tu fe, tu identidad y tu visión acerca de lo que significa ser digno. Si amas las revelaciones ocultas de la Biblia y quieres comprender cómo Dios obra en el silencio, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y ven conmigo. El día en que el terror alcanzó la casa de Saúl fue amortiguado por densas nubes, como si el cielo se negara a presenciar el fin de una dinastía. Llegaron noticias en 1900 fragmentos, traídas por soldados heridos y mensajeros exhaustos. Saúl estaba muerto, Jonatán también. Las colinas de Gilboa habían engullido a los príncipes de Israel. En el palacio, la noticia no cayó como un trueno, sino como un eco que se extendía por los corredores en forma de susurros y gritos ahogados. No hubo tiempo para el luto. La nodriza de Mefiboset, con manos temblorosas y mirada fija, lo tomó en sus brazos. Apenas tenía 5 años. No comprendía lo que estaba sucediendo, pero la desesperación en los pasos de la mujer que lo cargaba lo decía todo. En la prisa de la huida, ella tropezó. El cuerpo del niño fue arrojado contra piedras y polvo. Cuando intentó levantarse, sus pies ya no respondían. En aquel momento, algo más que los huesos se quebró. Allí se ruía el destino de un príncipe. Mefiboset, heredero legítimo al trono por la línea de Jonatán, fue llevado lejos, no solo en distancia, sino en memoria. Su nombre dejó de pronunciarse en las cortes. Ningún escriba registró su ausencia. Los años pasaron como el viento en el desierto, y el niño, ahora cojo, fue abandonado en Lodebar, una tierra olvidada, donde el suelo agrietado decía más sobre el destino de los hombres que las palabras de los profetas. La aldea no ofrecía pasto ni honor. Allí, el descendiente de Saúl vivió como un exiliado sin identidad. Nadie en ese lugar lo llamaba príncipe. Solo los más ancianos murmuraban que él era de la linaje caído. Creció entre ruinas y polvo, llevando en los pies inmóviles el peso de una historia que casi nadie recordaba. Lodebar no era solamente un pueblo olvidado, era un reflejo del silencio. Las casas, construidas con barro reseco y maderas irregulares, parecían inclinarse ante el sol implacable. Las calles, angostas y de tierra batida, formaban un enmarañado de polvo y ausencia. Allí, hombres con historias inconclusas vagaban como sombras, y Mefiboset se había convertido en uno de ellos. Las marcas de su origen real se habían desvanecido con el tiempo. Sus ropas eran sencillas, propias de un hombre común. Su rostro, aunque portaba los rasgos de la línea de Saúl, ya no atraía miradas. Los habitantes lo conocían únicamente como aquel que no camina, un joven de ojos bajos y pasos arrastrados, apoyándose en muletas improvisadas. Había aprendido a sobrevivir con poco. Su rutina era silenciosa. Se levantaba antes del amanecer, comía pan duro, miraba el horizonte sin esperar nada. Los días eran todos iguales. Nada allí recordaba a Jerusalén, ni la sangre real que corría por sus venas. Poco se hablaba de reyes en Lodebar. La política de Israel era lejana, como un susurro que no atravesaba las montañas. David ya había consolidado su trono en Jerusalén, ganado guerras, unificado tribus. Pero Mefiboset no se interesaba por esas noticias. El recuerdo de su padre, Jonatán, era una sombra que visitaba sus sueños.
A veces, en el silencio de las madrugadas, se preguntaba si aún habría vivido aquella vida que le fue arrebatada. Tan pronto, no había amargura, solo un vacío continuo. Nunca culpó a la nodriza por su condición, nunca maldijo los cielos, solo vivía. Sus manos, a pesar de la deficiencia en las piernas, eran ágiles. Realizaba pequeños trabajos en madera, que intercambiaba por alimento. Nadie lo humillaba. Era más ignorado que despreciado. Y así pasó más de una década, con el tiempo borrando cualquier rastro del niño que fue cargado en los corredores del palacio. Su nombre, que alguna vez fue digno de genealogía, ahora apenas cruzaba los muros de la aldea. En la sala superior del Palacio de Jerusalén, años después, David reflexionaba en silencio frente a las ventanas abiertas. Los vientos que soplaban del este traían no solo polvo, sino recuerdos. Las guerras habían sido ganadas, el reino estaba estable, y era en esos momentos de paz cuando los fantasmas antiguos volvían a susurrar. El nombre de Jonatán, compañero de batallas y amigo de alma, pesaba en el corazón del rey. Había hecho un juramento: honrar la descendencia de su amigo, no dejar que se apagara la semilla de aquel que lo amó como a sí mismo. Fue entonces que David, rodeado de consejeros y soldados, lanzó una pregunta que interrumpió el ritmo ceremonial del palacio. ¿Queda aún alguien de la casa de Saúl para que yo manifieste bondad por amor a Jonatán? El salón quedó en silencio. Muchos habían olvidado los nombres, las linajes, las promesas, pero alguien recordó un nombre casi borrado: Mefiboset. Está en Lodebar, dijeron. El rey no dudó, dio la orden inmediata: tráiganlo, no mañana, ahora. Las órdenes reales atravesaron el valle con rapidez. Soldados partieron en dirección al desierto. El viaje hasta Lodebar duraba días, y la caravana real despertó inquietud entre los habitantes cuando sus estandartes aparecieron en el horizonte. Nadie esperaba la presencia de oficiales del rey en aquel pueblo. Al llegar, preguntaron por Mefiboset. Algunos vecinos lo señalaron, otros desviaron la mirada. Sabían si aquello era honor o sentencia. Cuando los hombres armados tocaron a su puerta, Mefiboset sintió que sus rodillas, ya débiles, cedían aún más. El nombre Rey David sonó como algo distante, casi irreal. Pensó en huir, pero era imposible. Pensó en negar su identidad, pero no valía de nada. Los soldados no vinieron con violencia, sino con autoridad. Le dieron tiempo para vestirse, pero no explicaciones. El polvo de cascos y mantos flotaba en el aire mientras lo colocaban en una carreta. Nadie aplaudió, nadie lloró. Solo observaron en silencio mientras el lisiado dejaba Lodebar rumbo a un destino desconocido. Un hombre quebrantado, llevado por los soldados del rey. La proximidad a Jerusalén se marcó con un cambio en el ambiente. El polvo del desierto daba paso al aroma de los olivos y las colinas tomaban formas imponentes, con construcciones de piedra surgiendo como centinelas de la historia. Mefiboset permaneció en silencio durante todo el trayecto. La carreta sacudía sobre el suelo irregular, pero no era la incomodidad física lo que lo perturbaba. Su pensamiento giraba en torno a posibilidades. ¿Acaso David deseaba eliminarlo, como era común entre reyes que sucedían dinastías rivales? ¿O sería expuesto en la plaza pública, acusado de algo que ni comprendía? La mente del lisiado era una espiral de miedo y resignación. Ya no tenía fuerzas para defenderse, ni títulos para reclamar. El último vestigio de dignidad parecía haberse quedado en Lodebar, junto con el silencio de quienes nunca le reconocieron valor. Al divisar las puertas de la ciudad, su corazón se aceleró. Estaba a punto de enfrentar al rey. Pero ¿quién se enfrenta a un trono con los pies destrozados? El palacio no fue construido para acoger a hombres como Mefiboset. Los corredores amplios, las columnas talladas, los guardias esbeltos, todo allí reflejaba poder,
movimiento, autoridad. Cuando lo condujeron a los salones internos, muchos se preguntaron quién era aquella figura de ropas sencillas, apoyada en unas muletas desgastadas, con la mirada baja y la respiración entrecortada. David lo esperaba de pie, frente a su trono. Había expectación en el ambiente, pero ninguna condena en el rostro del rey. Cuando Mefiboset se arrastró hasta el centro del salón, se precipitó al suelo como alguien frente a una sentencia. Su rostro tocó las frías piedras y no osó levantar la mirada. Fue entonces que oyó su nombre, no como título ni acusación, sino su nombre. Dijo con voz firme y sin desdén: Mefiboset. El hombre, postrado, tembló. Esperaba cualquier cosa menos ser llamado por su nombre. En ese instante, todos los años de exilio parecieron colisionar en un momento que cambiaría el curso de su existencia. Pero aún no sabía lo que le esperaba. El silencio en el salón fue absoluto. Ni los pasos de los guardias, ni el roce de las vestiduras de los consejeros se atrevieron a interrumpir aquel instante en que un nombre olvidado fue traído a la luz ante el trono. Mefiboset seguía con el rostro en el suelo cuando respondió, con voz temblorosa y debilitada por el miedo: «Aquí está tu siervo». No había nobleza en el tono, solo sumisión. Esperaba la condena, quizá el exilio definitivo, tal vez la muerte. Después de todo, él era el último heredero conocido de la casa de Saúl, el rival depuesto. Pero David no se movió con hostilidad. Su semblante se mantuvo sereno y sus siguientes palabras quebraron las expectativas de todos los presentes. «No temas». La frase, corta y directa, resonó como un trueno apacible. Mefiboset no lo entendió de inmediato. Estaba acostumbrado al miedo, al rechazo, al olvido. No temer era algo que su mente ya no comprendía. Aún postrado, esperaba explicaciones. David, entonces, habló de la alianza. Recordó ante todos la promesa hecha a Jonatán, la fidelidad sellada en tiempos antiguos, cuando ambos eran jóvenes y el trono aún no tenía corona. «Por amor a tu padre, Jonatán», dijo el rey, «te restituiré todas las tierras que pertenecían a Saúl, tu abuelo». Hubo un leve murmullo entre los presentes. Era una decisión audaz. No solo estaba perdonando a un posible rival, estaba restaurando su herencia. Pero David no se detuvo allí. Fijó la mirada en el hombre postrado y completó: «Y comerás pan siempre a mi mesa». Fue esa última frase la que desarmó el espíritu de Mefiboset, no por generosidad, sino por desconcierto. Sentarse a la mesa del rey era privilegio de hijos, de consejeros, de guerreros honrados, no de lisiados provenientes. Su cuerpo tembló, su alma no supo dónde apoyarse. Lo que el rey le ofrecía era más que la restitución de bienes, era la reintegración de su identidad. Un retorno que jamás se atrevió a imaginar. Quienes asistieron a la escena no olvidaron lo que vieron. Mefiboset, aún postrado, tardó en comprender que no se encontraba ante un castigo, sino ante un gesto de honor. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban rojos, no solo por el polvo del camino, sino por el peso que cargaba y que ahora parecía derramarse como agua de una represa rota. Intentó hablar, pero solo murmuró palabras confusas. «¿Quién es tu siervo para que te dignes a mirar a un perro muerto como yo?» Fue la única frase que logró formular. Y no era una figura retórica, era la expresión real de alguien que, durante años, fue tratado como nada. David no replicó. No era necesario. El rey ya había decidido, y en Israel la palabra de un rey era irrevocable. El hombre que ahora se arrastraba sería asentado. El exiliado se transformaría en huésped y el lisiado en parte de la casa real. Ese mismo día, David llamó a Siba, el antiguo sirviente de Saúl, y le entregó instrucciones directas: que sirviera a Mefiboset como antaño sirvió a su abuelo, que cuidara de sus tierras,
y administrara todo lo necesario para la dignidad de aquel que fue restaurado. La orden fue clara, pública e imposible de ignorar. No era un favor, era una convocatoria. Siba, con sus hijos y sirvientes, pasó a responder ante el nuevo señor, un hombre que pocos días antes apenas tenía que comer. Todo se llevó a cabo con celeridad. Mefiboset fue instalado en Jerusalén, cerca del palacio, con una estructura que le permitiera vivir con honor, a pesar de sus limitaciones. Pero había un detalle que superaba a todos los demás. Cada día se sentaba a la mesa del rey. El asiento estaba reservado. La comida se servía en igualdad. No se hacía ninguna distinción entre generales, príncipes e hijos de David. Allí también estaba el lisiado de Lodebar, comiendo pan como uno más de la casa. La vida cotidiana de Mefiboset en Jerusalén pasó a ser una antítesis viva de la realidad que conoció en Lodebar. La ciudad palpitaba con vida, sonido y orden. Las calles empedradas, las escalinatas amplias, los mercados atestados y los levitas entonando cánticos en las horas señaladas contrastaban con el silencio árido y la monotonía del desierto. Pero, a pesar del cambio de ambiente, Mefiboset llevaba consigo la memoria del exilio. Caminaba, o mejor, se arrastraba apoyado en bien talladas muletas por los corredores del palacio con respeto, pero sin pretensión. Observaba más que hablaba. Estaba presente, pero no se imponía. Muchos lo miraban con curiosidad, algunos con desprecio velado, otros con silenciosa admiración, pero nadie lo ignoraba ya. Su nombre ahora se pronunciaba en voz alta, era mencionado en listas oficiales, registrado por los escribas del rey. Aquel que fue olvidado por el pueblo fue recordado por Dios y por un antiguo pacto. Aún así, no todo era reconfortante. Había días en los que Mefiboset despertaba en su nueva morada y tardaba en creer que no se trataba de un sueño. En otros, lo invadía un miedo irracional a que todo aquello fuera de súbito retirado. Después de todo, sabía que no estaba allí por mérito propio, no había vencido batallas, ni forjado alianzas. Era fruto de una promesa hecha por otros, sostenido por una gracia que no le pertenecía por derecho. A veces, ante la mesa, servida, observaba a los hijos del rey, hombres fuertes, de apariencia imponente, educados en los caminos de la corte, y sentía el peso de la comparación. Sus pies deformados parecían gritar, incluso en silencio. Pero David nunca mostró impaciencia, nunca lo trató como una carga. Al contrario, su presencia era atendida con respeto, como si fuera de hecho uno de los suyos. Y era precisamente eso lo que hacía la situación aún más difícil de asimilar. Ser amado sin poder pagar por ello. Ser acogido sin tener algo que ofrecer. El nombre de Mefiboset volvió a circular entre los oficiales del reino, no como amenaza, sino como una viva recordación de la justicia del rey. Se citaba en reuniones de consejo, se mencionaba en discursos públicos cuando David deseaba demostrar fidelidad a las alianzas. Pero a pesar de la visibilidad, Mefiboset nunca se comportó como alguien que buscara recuperar el trono o reivindicar glorias del pasado. Su postura era humilde, casi la de alguien aún en exilio interior. La presencia constante a la mesa del rey no lo transformó en político ni en estratega. Seguía siendo el mismo hombre silencioso, observador, moldeado por años de abandono. Sin embargo, había una diferencia notable. Sus ojos ya no cargaban la sombra del miedo. Algo en él se había restaurado. No sus pies, que seguían inmóviles, pero sí la dignidad. Y eso era visible para todos. Entre los sirvientes y soldados que transitaban por los corredores del palacio, muchos se preguntaban, ¿por qué el rey mantendría tan cerca a alguien marcado por una historia de caída?
Algunos murmuraban que era arriesgado, que un descendiente de Saúl jamás debería tener lugar en el corazón del reino. Otros, más discretos, veían allí un signo de la mano de Dios, un recordatorio de que no todo lo que está quebrado se pierde. Para David, Mefiboset era más que un gesto de bondad. Era un testimonio permanente de la alianza hecha en fidelidad y honor. Cada vez que miraba a ese hombre cojeando entre las columnas del palacio, recordaba el día en que Jonatán le extendió la mano. Aún en los campos, antes de cualquier trono, antes de cualquier corona. El hijo del amigo era ahora un vivo recordatorio de que hay promesas que el tiempo no borra. Y Mefiboset, aunque sin comprender del todo por qué, permanecía allí, no como figura decorativa, sino como memoria encarnada de lo que es eterno. Los sirvientes de Siba cuidaban de las tierras de Mefiboset con diligencia. Los campos que habían pertenecido a Saúl volvieron a producir, los rebaños se multiplicaron y los graneros fueron restaurados. Pero Mefiboset se involucraba poco en la administración de esos bienes. Recibía lo necesario, pero no vivía para la riqueza. Lo que le importaba no era el tamaño de las tierras o el número de sirvientes, sino el hecho de poder sentarse a la mesa del rey. Esa mesa, para él, era más sagrada que cualquier herencia material. Era allí donde sentía que su nombre todavía tenía peso, que su vida no había sido del todo olvidada. Comía con dignidad, escuchaba los relatos de los generales, observaba las decisiones del rey, pero, sobre todo, recordaba a diario que estaba vivo por causa de una alianza que él mismo no había forjado, pero que lo sostenía con una fuerza inconmensurable. La gratitud era constante y silenciosa. Con el tiempo, Mefiboset tuvo un hijo, a quien llamó Mica. La criatura creció en los patios del palacio, lejos del desierto en el que su padre había sufrido. Corría entre columnas, jugaba con los hijos de los nobles, sin conocer el origen del dolor que había marcado su linaje. Mefiboset observaba al niño con ternura, pero también con cierto temor. Sabía cuánto podía cambiar la vida de un instante a otro. Él mismo fue arrancado de los brazos de la realeza y arrojado al polvo. Por ello, no inculcaba en Mica la expectativa de grandeza, sino un sentido de reverencia. Cada noche, antes de dormir, oraba en silencio, sin pedir victorias, sino estabilidad. Que Dios no le hiciera olvidar de dónde fue arrancado, que su hijo no cargara el orgullo de quien nunca fue quebrantado, y que jamás dejaran de honrar a aquel que hace sentar al rechazado a la mesa de los reyes, aun cuando el mundo entero insiste en olvidarlo. Los años pasaron con discreta constancia. Mefiboset se convirtió en una figura conocida en los alrededores del palacio, pero sin protagonismo. Transitaba con la lentitud que su cuerpo permitía, siempre auxiliado por un sirviente cercano, manteniendo la compostura de quien aprendió a caminar con el alma cuando los pies fallaron. Era respetado pero no exaltado. David, ya mayor, seguía cumpliendo con rigor inquebrantable la promesa hecha a Jonatán. Cada vez que el rey se sentaba a las comidas principales y veía la silla de Mefiboset siendo arrastrada cuidadosamente a su lugar de honor, los consejeros comprendían que había algo más poderoso que la sangre real: la fidelidad. El pueblo de Jerusalén, por su parte, veía en Mefiboset un símbolo curioso, no de fuerza, sino de gracia. Un hombre lisiado que se sentaba entre los poderosos no por conquista, sino por misericordia. Y eso, en silencio, moldeaba el carácter del reino. Sin embargo, incluso en las cortes de los reyes más justos, llegan las pruebas. En un determinado momento del reinado de David, estalló una rebelión conducida por Absalón, su propio hijo. Fue un tiempo de crisis, confusión y huidas. El palacio se vació apresuradamente, los aliados se dividieron y los rumores se esparcieron como
y fuego en campo seco. En medio de la huida del rey, Siba, sirviente de Mefiboset, apareció con provisiones e información, alegando que su señor había permanecido en Jerusalén por conveniencia, esperando la restauración de la casa de Saúl. La acusación fue grave. David, embargado por el caos de la fuga y el dolor, creyó en las palabras de Siba y le entregó todas las posesiones de Mefiboset. Fue otra caída. Una vez más, el hijo de Jonatán se encontró en el centro de un malentendido que no había causado. Y de nuevo se vio imposibilitado de actuar. No tenía modo de huir con el rey, no tenía cómo probar su lealtad, solo le quedaba esperar y soportar. Los días que siguieron fueron inciertos. Mefiboset permaneció en Jerusalén mientras la ciudad era tomada por fuerzas hostiles y confusas. Su nombre, antes protegido por el favor del rey, quedó en entredicho. Las miradas que antes le mostraban respeto se volvieron esquivas, desconfiadas. Las palabras de Siba habían arrojado una sombra sobre su integridad y no había tribunal, testigo o influencia suficiente para defenderlo. La verdad es que él había permanecido allí por imposibilidad. Sus pies, marcados por una infancia truncada, no le permitían huir. Sus sirvientes no lo auxiliaron. Su dignidad fue nuevamente abandonada, esta vez no por exilio físico, sino por la sospecha. Mefiboset soportó el aislamiento con la misma resignación silenciosa que lo había acompañado desde Lodebar. Conocía el sabor de la exclusión y por ello no se rebeló. Esperó, oró en silencio y alimentaba la esperanza de que el rey regresaría y lo oiría antes de que se sellara el juicio. Cuando finalmente David retornó a Jerusalén, victorioso sobre la rebelión, los corredores del palacio se llenaron nuevamente. Las puertas se abrieron, los estandartes fueron recolocados y los rostros de los fieles volvieron a aparecer. Fue en ese escenario cuando Mefiboset se presentó, vistiendo ropas raídas y con la barba sin afeitar, signos de luto y fidelidad silenciosa. Apenas podía caminar, pero se esforzó en arrastrarse hasta la presencia del rey. Sus ojos estaban hundidos, pero no había amargura en su voz cuando respondió a las preguntas de David. Se explicó en pocas palabras, pero con claridad. Contó que Siba lo había engañado, partiendo sin él y aprovechándose para mostrarse leal. No pidió que se le devolvieran sus bienes, no exigió justicia. Solo afirmó que su alegría estaba en el retorno del rey y que eso le bastaba. Fue una escena inesperada. Un hombre injustamente tratado, humillado y vaciado, pero que aún así se alegraba con la mera presencia de quien había hecho la promesa. David, conmovido por la postura de Mefiboset, dividió las tierras entre él y Siba, y una vez más, al lisiado se le dejó con menos de lo justo, pero su nombre se mantuvo firme. Después de aquel episodio, Mefiboset volvió a su rutina silenciosa en el palacio. Ya no poseía todas las tierras ni buscaba recuperarlas. El tiempo le había enseñado a distinguir lo esencial de lo transitorio. Permanecía entre los corredores de piedra como un símbolo de constancia. Nunca trató de reconquistar lo que le fue injustamente arrebatado. Seguía sentándose a la mesa del rey y eso, para él, era suficiente. La presencia de Mica, su hijo, era ahora su mayor alegría. Lo observaba crecer con firmeza e integridad, sin cargar con los pesares de la generación anterior. Junto a su hijo, Mefiboset pasó los últimos años de su vida con dignidad. Ya no buscaba ser visto ni escuchado, solo permanecer fiel al lugar que se le había otorgado, y todos los que lo conocían sabían, él era el hombre que sobrevivió a la caída de una dinastía, al olvido, a la deformidad, a la injusticia, y sin embargo se mantuvo en pie, aunque nunca llegó a caminar. Aquellos que escribían los registros reales sabían poco de cómo clasificar a Mefiboset. No era héroe de guerra, ni sacerdote, no era consejero ni juez.
pero su historia se citaba con respeto. Su nombre aparecía entre los favorecidos por el rey, pero con un peso diferente, como el de alguien que fue objeto de una antigua promesa y que la llevaba con reverencia. Incluso los más jóvenes sabían quién era. Mica, ya adolescente, oía de los sirvientes del palacio las historias de Lodebar, de la caída, del rescate, y aprendía del padre que la dignidad no reside en la fuerza de los pies, sino en la firmeza del alma. Jerusalén fue testigo de muchos cambios a lo largo de los años, pero la constante presencia de Mefiboset en la mesa del rey nunca fue removida. Su silla, arrastrada con dificultad hasta su lugar, se convirtió en parte del paisaje del reino, un recordatorio constante de que no todo lo quebrado está perdido, y de que la gracia, cuando es verdadera, sostiene hasta a aquellos que no pueden retribuir. Con el paso de los años, los rostros del palacio cambiaron. Los reyes envejecieron, los soldados fueron sustituidos, e incluso los cánticos de los levitas tomaron otros matices. Pero Mefiboset permaneció. Las arrugas empezaron a marcar su rostro con mayor intensidad. Su cabello se volvió blanco y el esfuerzo por moverse requería cada vez más de las pocas fuerzas que le quedaban. Aún así, comparecía a la mesa del rey siempre que podía, aunque necesitase 2 sirvientes para ayudarle a sentarse. Algunos visitantes extranjeros preguntaban quién era aquel hombre de apariencia frágil entre los grandes de la corte, y quienes conocían su historia respondían con un respeto contenido. Ese es Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Fue preservado por causa de un pacto que hizo el rey, y desde entonces nunca dejó de estar aquí. No había soberbia en su presencia, solo continuidad. Su vida era por sí sola un testimonio, sin discursos, sin hazañas gloriosas, solo permanencia. No existen muchos registros sobre la muerte de Mefiboset. Los escribas no anotaron el día exacto ni los detalles finales, pero algunos dicen que, en sus últimos días, seguía pidiendo ser llevado a la mesa, aun cuando su cuerpo apenas respondía. Se le vio por última vez sentado en silencio, con la mirada perdida entre los rostros que lo rodeaban, como quien ya intuye algo más allá del palacio. Murió sin alboroto, sin ceremonia pública, pero dejó un rastro invisible de honor que muchos no notaron hasta después. Su silla permaneció vacía por días, tal vez por respeto, tal vez por costumbre. Algunos sentían que algo faltaba en ese lugar. Otros, más sensibles, reconocían que aquella ausencia recordaba que los olvidados del mundo son, a veces, los más recordados por Dios. Y aunque sus pies jamás volvieran a caminar, su memoria recorrería los corredores de la historia como un ejemplo raro, el del hombre que fue rescatado por la promesa de otro y que vivió hasta el final sostenido por la gracia. Después de su muerte, poco se habló de Mefiboset en los corredores del poder. Otros nombres ocuparon el centro de atención, se forjaron otras alianzas, se alzaron otros tronos. Pero entre los pocos que guardaban la memoria de lo acontecido, él no fue olvidado. Los más ancianos comentaban que su historia se citaba en las enseñanzas de fidelidad y misericordia de los sacerdotes. No como una leyenda, sino como un registro concreto de que la alianza entre David y Jonatán dio frutos a lo largo del tiempo. Algunos levitas, al instruir a los jóvenes, señalaban la historia de Mefiboset como una lección viva de que la bondad puede restaurar aquello que el mundo desechó. Y, aún sin estatuas, aún sin cánticos en su honor, la vida del príncipe lisiado se convirtió en un hito silencioso en medio del pueblo de Israel. Un discreto recordatorio de que hay honor en sobrevivir con integridad, aun cuando todo parezca perdido. Lodebar siguió existiendo, con sus casas agrietadas y su constante polvo. Pero allí también se recordaba el nombre de Mefiboset.
Algunos viajeros, al pasar por la región, contaban que un día un hombre olvidado de aquel lugar fue llamado a vivir en el palacio del rey. Los vecinos más mayores asentían con la cabeza en silencio, como quien conoció a aquel que partió sin gloria, pero que fue elevado con justicia. Para la gente común, su historia se transformaba en una especie de consuelo. Si un lisiado de Lodebar pudo ser honrado por la palabra de un rey, tal vez otros también pudieran algún día ser recordados. No era una esperanza vacía, era un recuerdo real. Y así, aún sin presencia física, aún sin título activo, Mefiboset continuó estando presente. Jerusalén, en las historias de los levitas, en Lodebar, en los murmullos del pueblo sencillo, en el palacio, en el espacio vacío de la silla junto al trono, y en el corazón de todos aquellos que comprendieron que hay promesas que vencen al tiempo, y que hay mesas en las que solo se sientan los quebrados que han sido restaurados. Los años borraron las huellas de Mefiboset en los corredores de Jerusalén, pero no borraron el significado de lo que representó su vida. Muchos recuerdan a los reyes por sus guerras, a los profetas por sus milagros, a los jueces por sus veredictos. Pero hay una memoria diferente, silenciosa, que persiste entre las páginas de los registros sagrados. La de un hombre que nunca ascendió al trono, nunca empuñó espada, nunca dictó sentencia, pero que fue honrado por causa de un pacto, su cuerpo lisiado, su historia marcada por la tragedia, su identidad casi borrada. Todo esto podría haber sido olvidado si no fuera por la fidelidad de un rey a una promesa. Esa es la herencia real de Mefiboset, demostrar que no es la capacidad la que sostiene a un hombre en la presencia del rey, sino la alianza hecha por alguien que lo amó antes de su caída. Y así terminó la vida de aquel que fue príncipe antes de caminar, lisiado antes de crecer, exiliado antes de ser conocido y restaurado antes de morir. Mefiboset no tuvo control sobre el inicio de su historia ni sobre los traumas que la moldearon, pero halló en medio de ella un gesto de redención que ningún enemigo pudo borrar. Y es ese gesto, ese llamado, esa silla reservada en la mesa, lo que atraviesa los siglos como un testimonio silencioso de que la gracia puede encontrar hasta a los olvidados de Lodebar. Y cuando la encuentra, no solo los levanta, sino que los hace sentar entre reyes. La vida de Mefiboset nos enseña que la promesa es más fuerte que la caída. Incluso cuando el dolor nos paraliza, Dios sigue recordando el pacto. Y cuando Él decide llamarnos, ninguna discapacidad, vergüenza o pasado es capaz de impedirlo. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido como Mefiboset, olvidado, descalificado o paralizado por la vida? Comparte tu testimonio. Puede ser la esperanza para alguien. Y si esta historia te habló, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios de la serie Personajes olvidados y enigmáticos de la Biblia. Porque aquí escarbamos en las páginas olvidadas de la palabra para encontrar aquello que aún transforma vidas. Que el Rey de la Gracia te visite hoy. Shalom y hasta el próximo video.